Mira, usted sabe que ahorita muchos, todo lo que pasa en las redes sociales, en el TikTok, o en el Facebook, muchos se hacen virales. Mucha gente lo ve, mucha gente lo critica. Y acaba de pasar, bueno, yo había seguido un grupo de unos muchachos nacidos en Estados Unidos, y son de padres mexicanos. Pero como nacieron en Estados Unidos y eran de padres mexicanos que son ilegales, pues ilegales, trabajaron en el campo. Quizás los padres nunca tuvieron dinero para ir en México, ¿no? Como muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos, tienen hijos, nacen los hijos ahí, van a la escuela, los adoctrinan. Ese es adoctrinamiento, adoctrinar a los niños en las escuelas en Estados Unidos, haciéndole creer como que si fueran europeos, como que si fueran parte de esa colonia, de las 13 colonias que se establecieron en Estados Unidos, mientras que no es así. Muchos de esos hispanos o latinoamericanos que dicen no son europeos, son de descendencia maya, inca, azteca o de otras etnias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay como 40, 50 etnias de indígenas en Estados Unidos. Pero en las escuelas en Estados Unidos no enseñan eso, esa parte cultural, esa parte histórica eh, de lo que es la historia del país. Pues, por ejemplo, los afroamericanos, ellos no son europeos. La historia de ellos, pues, muchos de ellos nacieron acá y se sintieron, como dicen, aquí, dicen ellos, americanos, pero América no es un país, América es un continente. Entonces, el caso es de que muchos padres inmigrantes cruzan todo México, entran de ilegal y están acá y nacen sus hijos, pero cuando nacen los hijos están en Estados Unidos, a veces pues pagar la renta, la comida, y no hay dinero para mandar a sus hijos en el país de donde vinieron ellos, por ejemplo, en Centroamérica, Sudamérica, México, donde los niños van a la escuela acá y les dan un adoctrinamiento europeo, aunque ellos son más morenos que uno, son más torcidos que uno, son más chaparros que uno, son más morenos que uno, pero ellos se sienten como que si fueran europeos, estadounidenses, o la historia de este país, supuestamente americanos, pero ellos solo son estadounidenses. Colonias, por ejemplo, todas las colonias fueron inmigrantes. Primera generación, tercera generación, cuarta generación, quinta, sexta, vamos en 7 generaciones de europeos aquí en Estados Unidos. Pero muchos de Centroamérica, Sudamérica, de México, la primera generación ya cantan. Y eso fue lo que pasó con esos 3 muchachos, una que es lesbiana, esa tiene una canción, ¿por qué tiene corazón así? Tiene una canción así de que no lo quiero decir, pero ella es lesbiana, o sea que es una niña, pero como la cultura de Estados Unidos también es destruir la sociedad, destruir lo que, bueno, ahí es otro tema también que no sé si Dios hace ese tipo de gentes en donde nacen hombres y después se sienten como mujeres. Y en este caso de la niña, de la muchacha, ahorita que tiene 18 o 20 años, nació como niña, pero hace como 4 años empezó a vestirse como hombre. Y empezó a poner gorra, empezó a poner camiseta y empezó a tonar su voz como fuera hombre, pero no es hombre, es una mujer. Y ellos nacieron en Estados Unidos, pero creo que sus padres, por ser inmigrantes, nunca tuvieron dinero para mandar a sus hijos de vacaciones o para mandar a sus hijos a que aprendieran la cultura de dónde vinieron sus padres, o porque en sus casas, porque los padres trabajan en el campo y los niños van en la escuela, prácticamente hablan inglés con sus amigos, con todo. Entonces, nunca practican el español, pues. Pero aquí en Estados Unidos también muchos de nuestros paisanos que hablan idioma maya, pero yo conozco algunas familias que sí hablan idioma maya, pero todavía le enseñan a sus hijos, el idioma maya, en sus casas, en su trabajo, pero cuando también les enseñan a hablar español, pues. Pero hay otros padres, por ignorancia, por ser ignorantes, por ser mediocres,
Solo quieren hablar a sus hijos en inglés, porque yo he escuchado en los supermercados. En los supermercados hasta padres que ni saben pronunciar bien el inglés y quieren hablar a sus hijos en inglés. Es bien ridículo cómo se escuchan ellos. ¿Por qué? Porque creen que sus hijos son de aquí, que necesitan hablar inglés, que no sepan valorarse, no. Pero aunque es un hijo nacido acá, debe conocer su historia, la historia verdadera del país, que los europeos, los blancos, el español y el inglés es idioma europeo, y que todos los nacidos acá de nuestro color, de primera generación, segunda generación, tercera generación, son de raíces aztecas, incas, mayas, que tienen una propia historia aquí también. Y aunque hablen inglés, aunque ellos dicen no hablen español, solo hablan inglés, pero cuando uno los ve, su cara, su físico, son más torcidos que uno. Entonces esa gente, esos 4 muchachos fueron a México, en donde hablaron mal de México. Dijeron que no les gustó la ciudad, que no les gustó la comida, que la comida es más allá, que son delicados, que no sé qué. Pero mientras que ellos como artistas viven del apoyo del mexicano, viven del apoyo de los latinos, viven de los latinos que tienen su propia cultura, que tienen su propia historia, como ellos, pero ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son adoctrinados en las escuelas, se hacen creer de lo que no son. Es igual que ahorita, muchos en nuestro pueblo, los padres, las madres, solo les hablan en español a sus hijos, no hablan en el idioma maya. ¿Por qué? Porque son mediocres, porque creen que porque hablar español, ese les hace convertir superiores, y no. Superiores es cuando hablas 2, 3 idiomas, 4 idiomas. Por ejemplo, para mí debería ser bilingües en nuestro pueblo. Los niños deberían hablar en mam todo el tiempo con sus mamás, con sus papás. Claro, en las escuelas pues los mediocres maestros y maestras son unos idiotas mediocres que solo en español les hablan. Yo ya vi unos maestros, un día les voy a ir a reclamar a ellos. Entonces es falta de cultura, falta de conciencia, falta de conocer su propia historia. Entonces, ahora ojalá que esos muchachos, primera generación, nacidos en Estados Unidos, que todos los mexicanos o los latinos no los apoyan. Yo, por ejemplo, ya los quité en las redes sociales. Yo seguía a uno de ellos, pues sí, porque me gustaban unas canciones. Aunque no me gusta que es lesbiana, no me gusta para nada. Porque hombre es hombre, mujer es mujer y punto. Pero con todo lo que hicieron ahorita, hablando, negándose su cultura, negándose su identidad, negándose a que ellos se creen como que si fueran europeos, mientras que la cara, todo torcido, mientras que son más chaparros, otros más quemados, más morenos, más quemados que uno. Y no se dan cuenta que ellos pertenecen a esa historia de aquí del continente y no pertenecen a esa historia que los adoctrinan en las escuelas de Estados Unidos. Así es de que Yaritza y Aparicio con su esencia, con su grupo de esencia, hay que dejarlos afuera, no hay que apoyarlos. Saludos y compartan este pequeño video, mi gente. Comparten a esos mediocres.